Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de su podcast de S8 Cine. El día de hoy estoy con un amigo con el cual estudiamos juntos cine. Él es Patricio para hablar acerca de A24 y los temas que sigan surgiendo durante la plática. A ver qué tal se pone porque le puse truco al cafecito, entonces se va a poner chido. Aquí está mi amigo Patricio, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, de hecho sí tiene truco el cafecito. Sí te pegó. Sí porque funcionó, aquí el Dani los prepara, los trae con su dealer. Creo que no tiene azúcar, ¿eh? Pero sí ¿Y por trae qué te algo veo blanco. Chingón. Oye, bueno, aquí voy a confesarme porque Pato me pidió que viera una película y la verdad no la pude ver, pero como yo lo conozco, sé que va a tener unos muy buenos ahí apuntes y datos acerca de la película. Y bueno, vamos a hablar acerca de... Es una película de 24, entonces vamos a estar hablando no solamente de la película que me había pedido... Discúlpame, Pato. Que me había pedido que viera, sino de todas las producciones o algunas de las tantas producciones que tiene A24, porque... pues en los últimos años se ha posicionado como con un sello característico la productora, ¿no? Antes hablábamos de películas de autor, la Fox, ¿no? Ajá, bueno, primero comenzó como con las películas de productoras, ¿no? Como la Fox, estaba Warner, estaba ¿cómo se llamaba esta? Paramount. Bueno, pero te refieres antes. Desde antes. Los MGM, donde estaba Chaplin, es lo ¿no? que te iba a decir, los cuatro, que no me acuerdo cómo se llama, ahí sí saben Actors ustedes. Studio, ¿no? No. Era algo así. No sí, bueno, pero estaba las... Chaplin, estaba Griffith, estaba... Ajá, se me olvidó el nombre. La esposa de uno de ellos, ¿no? Eran 4. Bueno. Sí, ya, ahí la compró, creo que 20th Century Fox, no recuerdo. Después se descompuso como en 1990, pero no recuerdo el nombre de la productora. Sí, yo tampoco, pero justo estas primero eran productoras y luego pasamos a películas de autor, ¿no? Después de la nueva ola francesa, que fue cuando empezó a posicionarse más el director, ¿no? Sí. Ahorita con A24 como que volvió a retomar, ¿no? A tomar fuerza esta cuestión de las productoras. Pero, a ver, cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de A24 o en específico de alguna película? No sé. Bueno, de A24 específicamente, no sé, justamente hablando de eso, creo que A24 se ha posicionado como un estandarte de las películas independientes. Ahorita... no sé, o sea, si Edgar me dijera, tengo una película en la A24 y diría, bravo. Perro. Sí, perro, ¿no? O sea, porque antes a lo mejor era Netflix o Amazon o te vas a alguna de estas, pero tener A24 es tener calidad, ¿no? Bueno, no calidad, pero sí un tipo diferente de cine. Un sello, ¿no? Sí, un sello característico. Es como decir, tengo una película de S8, ¿no? S8. Patrocinador oficial de los grandes eventos y grandes producciones. Sí, justamente el A24 como que de los últimos años se ha posicionado como unas producciones más pensadas, ¿no? Bueno, yo algunas películas que he visto, no sé, El Faro, Midsommar, Moonlight, pues aquí está, Moonlight, Midsommar, El Faro, esta no sé cuál es, la tapa ahí el 4. Pero... de hecho, también han estado haciendo series. No sé si has visto... Eso sí no sabía. ¿Viste Euphoria? ¿A poco es de A24? Sí, por ahí había leído algo así, pero no creí. Ajá. O sea, honestamente no lo sé. Creo que no es el público que está dirigido. O sea, igual vamos a lo mismo, ¿no? Como productora debes de saber qué público estás dirigiéndote, ¿no? Entonces, creo que A24 últimamente está sacando como cinéfilo mainstream, ¿no? Entonces se dedica como a tener autores, pero no solamente autores, sino... sí, exacto, autores mainstream, ¿no? Entonces, por ejemplo, Robert Eggers de Midsommar. Es una... ¿Midsommar sí es de Robert Eggers? Sí. ¿Sí va? No, okay. Porque es Ari Aster, el de Hereditary y el de... Ajá, sí es de Hereditary. ¿Y no es también la de Northman? ¿O no es de el Robert Eggers. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, no estoy seguro si es Robert Eggers o Ari... No, sí, es Robert Eggers. Sí. Sí, ya la vi. La neta es que me gusta porque es una propuesta diferente, pero creo que está demasiado ampliada, o sea, no sé. De hecho, había una entrevista que le hicieron
No sé, voy a decir que Robert Eggers o podemos confirmar que sea él. A ver, chequen ahí. ¿Quién Sí. hizo Porque no Northman? Sí, según yo es Robert Eggers. Según yo sí, pero No creo que Midsommar no. Sí. ¿Sí? Es El Faro. Ajá, No, a ver, El Faro empezó con La Bruja. Ajá, La Bruja. Midsommar y Northman. Porque el otro es Ari Estoy Aster, casi seguro que no es... Hereditary. Hereditary creo que es también del mismo de Midsommar. Ahorita aquí nuestro equipo Chelo, nuestro equipo solo Chelo. Sí, para no decir en el audio está Dani. No, pero sí, según yo, Northman sí es de él. Midsommar creo que no. Pero bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué decías de la entrevista? Decía que tenía demasiado metraje. Y entonces después de ese demasiado metraje, resulta que pues, se la redujeron, ¿no? Como cualquier otra productora lo haría. Ajá. Entonces la redujeron y dijo que quedó muy bien. O sea, que quedó mejor de lo que él pensaba. O sea, él sí no es como regularmente los directores como, no, mi corte. No, entonces les quedó mejor. Y realmente se ve un poco innecesaria la película. Yo creo que es, no sé, o sea, ya se salió de A24, entonces cuando tienen un poquito más de creatividad o cuando les dan un poquito más de, justamente el cine de autor, ajá. Pues tienen algo que decir, ¿no? Y entonces de ahí va la premisa, todo lo que tú tienes en tu cabeza y bla, bla, bla. Entonces, creo que al momento de que tienes como una tabla, es decir, como que tienes que cumplir ciertos parámetros, ya se vuelve otra película. Tienes en la cabeza otra cosa totalmente diferente. Sí, ¿tú crees que A24 se meta mucho en los procesos de los directores? Yo creo que no. Más bien, también es una distribuidora, entonces lo que hace es tomar una película, que justamente creo que es lo que hacía al principio, ¿no? Tomaba una película, la compraba y posteriormente a ello pues empezaba a hacer dinero de alguien que le compraba una película. No tanto como las producía, sino más bien las distribuía. Compraba una, me gustó porque es a lo mejor mi sello característico de A24, porque a lo mejor me interesa y posteriormente la voy vendiendo a diferentes lugares, ¿no? La voy distribuyendo. Sí, ¿sí viste? Northman sí es de Eggers. ¿Eggers se pronuncia? ¿Cómo es? Robert Eggers. Diggers. Ajá, Diggers. Sí es de él. Midsommar según yo no, pero ya vamos a poner, Chelo está en todo, está en las cámaras, está acá, está en los pies. Pero sí, sí, no, yo creo, sí, estuve viendo un poquito de la historia justo de A24 y vi que se empezaron por ahí el 2012, 2013. Sí, no es tan lejana la productora. Ajá, y ellos luego, o sea, identificaron el mercado al que iban, que era a los millennials. O sea, ellos dijeron, vámonos sobre de ellos. Y empezaron a tratar de comprar algunas producciones que creo que al principio como que no, pues nadie creía en ellos, estaban empezando. Y después hicieron Spring Breakers, bueno, la distribuyeron. Y me parece que empezaron a hacer toda su publicidad en MTV. O sea, supieron como agarrar los medios en los cuales en ese entonces estaba todos los millennials, o sea, tenían como el foco. Digo, no sé qué tanto MTV estuviera tan posicionado para eso entonces, pero los primeros fue ahí. Para 2013 ya estaba más para afuera. Sí, pero sí, ahí fue donde empezaron a hacer como su publicidad y de ahí comenzaron ya a despuntar con las diferentes producciones que hoy en día conocemos, pero justo empezaron como distribuidoras. Sí. Una distribuidora. Estaba yo también leyendo acerca de ellos un poquito, no tanto, porque creo que no hay tanta información y toda la información pues está dentro de su página. Sí, y aparte es joven la sí, es muy, muy joven. Entonces, a pesar de su juventud, creo que, insisto, tener una película de ellos ya es como un estandarte, ¿no? Ya es como decir Netflix para los estandoperos. Sí, es como, ándale, como ya tengo mi ¿cómo se llama? Mi especial de Netflix. Mi especial, sí. No, haz de cuenta que hacían esta referencia o esta como comparación con el... Es que fallas técnicas aquí con los jóvenes. ¿Todo bien, va? Hacía una comparación con Miramax en su momento. Entonces, Miramax en su momento era la productora que igual confiaba en las películas de autor, ¿no? Sí, en su momento pero la fórmula de Miramax era tener ciertos parámetros y posteriormente cambiarlos. Es decir, no le daban 100% la libertad a los directores, ¿no? No. Eso no sabía. Entonces lo que hacían era, por ejemplo, tener un cuento y de ese cuento le cambiaban el final como para tener
pues más dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo una productora, no, más que distribuidora, una productora lo que intenta pues es generar varo, ¿no? A partir de, pues de ciertos, pues de sus productos, ¿no? Ajá. Entonces, una de esas películas, o de Miramax, también salió Tarantino. Bueno, salieron bastante, ¿no? Porque era cine de autor, ¿no? Ajá. Y entonces justamente... Spike Lee también ahí fue donde empezó. Exacto. Justamente por eso estos chicos de A24, dos de los de ahí, que no recuerdo sus nombres, pero ellos estaban en Miramax, entonces se hicieron su propia productora. No sabía que estaban allá. Sí. Eran parte de Miramax y entonces se salieron porque justamente Weinstein tenía esta idea de hacer dinero. Sí. Entonces estos güeyes dijeron, ¿sabes qué? Pues es que yo no tengo como esta filosofía, vamos a crear algo totalmente nuevo, ¿no? Y entonces fue cuando crearon A24, que A24 es de una carretera, ¿no? Pero pues eso no tiene nada que ver. O sea, sí, que ahí andaban, ¿no? Creo que estaban en una carretera y dijeron, así como... ¡pum! Yo pensé que era algo así como de 24 cuadros. O sí. Algo más mamador. Como ese 8, ¿no? Como ese 8, que es de una calle. Sí. Street 8. Exacto. ¿Tú estuviste ahí también? Sí, yo estuve. Sí, pero sí, sí es lo que vi de A24, que era muy similar se podría decir como en forma a lo que hacía en su momento Miramax, pero no sabía que sí le metían mano a los proyectos. Sí. De hecho, estos dos chicos se salieron de ahí para justamente hacer la nueva productora. Ahora, por ejemplo, ha habido bastantes películas a partir de ahí, pero creo que con Moonlight fue cuando se posicionó realmente hasta arriba, porque ganó el Oscar. ¿Y qué te pareció Moonlight? Honestamente, creo que es la peor de todas las que estaban en ese año. No me gusta tampoco. Porque tienes un personaje negro, homosexual, discriminado. Entonces, tienes como la fórmula. Tenía que ganar. Sí. Es como el Joker, ¿no? Entonces, el Joker es un marginado, es un enfermo mental y bla, bla, bla. Entonces, no, tampoco no me quiero meter en esos temas, pero creo que cuando pones personajes desfavorables, la película como que empieza a tener un poquito más de empatía, ¿no? Por los tiempos de los que estamos viviendo. Sí. Pero yo creo que el Joker sí trae una buena historia. Hablo de Top Phillips. No, sí, el Joker de Top Phillips. Creo que sí es una buena historia, aunque sí le ayuda. A mi parecer, no sé, igual tú podrás diferir ahí. ¿No te gustó? No, me gustó, pero creo que ya después de repensarla o después de que ves la película, dices, chale, como que le fue muy mal a este güey, ¿no? O sea, fácilmente, tenía todo para perder. El Joker tiene todo para perder. Es un marginado, es un pobre, no lo ayuda ni la sociedad. Aparte lo golpean, aparte, no sé, su amigo le pone la pistola. O sea, pasan muchas cosas que va en caída el personaje. Y entonces como que no hay ninguna defensa y creo que es una buena historia, pero el personaje ahí planteado... No sé, no me late mucho. O sea, no hay tanto No, pero digo, no quiere decir que sea un mal Joker, ¿no? Creo que está muy bien planteado, tiene a lo mejor una historia, tiene todo, pero es un personaje que da lástima. Eso es a lo que voy. Es un personaje que te da lástima. Es como ver un perrito callejero y dices, no man, ven, güey. Sí, está muy triste. Sí, la neta, sí. Y la neta es que yo creo que se vale de eso, Joker. Se vale de... pues justamente de la lástima que está dando el personaje, lo cual no me late, y creo que pasa eso con Moonlight. Sí, a mí Joker siento como que sí llega a tocar fibras, y yo en el cine recuerdo que sí la vi, y sí dije, no mames, justo, o sea, sientes lo que le pasa al personaje, si te duele, si dices, no mames, qué ojetes, pero a veces, de cierta forma, la sociedad llegamos a ser así. Yo creo que es como una crítica hacia nosotros mismos, pero sí ponen a un personaje súper desfavorecido. Y al final, cuando él rompe, hay un entre que dices, a huevo, qué chingón que el güey le metió un plomazo. Pero después dices, no mames, está culero, ¿no? No sé. O sea, es una buena historia. A diferencia de Moonlight. Para mí Moonlight es una historia... Es que no sé, igual y habrá quien diga que sí le gustó, o que sí tiene una gran historia, o no sé, pero para mí es una historia planita. O sea, no pasa nada. De repente te ponen situaciones y dices, esto lo van a abordar un poquito mejor, y pum,
pasa desapercibido. Y así todos, cada una de las situaciones que le pasan al personaje es como ver una película planita. Exacto. Yo pensaba, la neta, que iba a ganar La La Land. No sé, bueno, a mí sí me gustó. A mí me gusta, pero creo que está demasiado hypeada. O sea, pero entonces, si no, ¿quién? No recuerdo quién estaba en ese momento. No recuerdo quién estaba. Ajá, pero a mí La La Land sí me había gustado. Y cuando ganó, yo dije, chingón. Y luego cuando que siempre, ¿no? Dije, no manches. Pero Moonlight no la había visto en ese entonces. Y ahora hasta que viste que ganó el Oscar. La vi y no me gustó. O sea, te digo que tiene momentos y todo es pum, pum, pum. Es que yo creo que A24, volviendo a A24, tiene muchas películas que son planitas o de lo que podrías decir planas, ¿no? Por ejemplo, Under the Skin, no sé si la viste. Ajá, no. Es Scarlett Johansson, pero pues la ves y básicamente no te habla de nada, ¿no? Hay pocos diálogos, son planos largos y no hay como una evolución de personaje. Y si la hay, tienes que analizarla, o sea, la tienes que ver mucho. ¿No? Comienza con... Bueno, es que está basada en un libro. Ajá. Y entonces tienes que leer el libro como para entender un poquito más de qué va la película. Siendo que realmente no es necesario leer el cómic, el libro o tener algún incidente, más bien algún antecedente para verle una película. Entonces creo que A24 tiene ciertas películas que se van súper planas y ciertas películas que se van para arriba y para abajo constantemente, como por ejemplo Uncut Gems, ¿no? Ajá. O la de Todo en todas partes al mismo tiempo. Ajá. Pero son películas que van arriba, abajo. Entonces, tiene como estos dos. Creo que no hay un punto medio, o no las que yo he visto, que son como, no sé, 40 tal vez, de las cuales he visto 20, y siempre es como arriba, abajo. Por ejemplo, no sé si viste Una historia de fantasmas. No, eso no lo he visto tampoco. Igual. Porque no vi ninguna de las que me dijiste. Entonces, Una historia de fantasmas es Rooney Mara y Casey Affleck, ¿no? Bueno, son los personajes, pero de pronto Casey Affleck... Podemos spoiler las películas, ¿no? Sí, ya todos los que están aquí ya vieron todas las películas de 24, ¿no? Como yo. Bueno, entonces regresamos. O sea, ellos sí, pero a mí no, yo no las he visto. O sea, no te spoilo a ti. Sí, échale. Entonces, por ejemplo, Una historia de fantasmas trata sobre la historia de un fantasma, literalmente, ¿no? Es una sábana. Ajá. Que es Casey Affleck, muere y de pronto, pues, no puede descansar. Okay. Y entonces toda la película trata de su deambulación. Y ya. Eso es todo básicamente. Al final aprendes, sí vemos una evolución de personaje. Ajá. Pero la puedes ver y es muy plana, ¿no? Son planos muy largos. Hay una parte donde creo que son, no sé, 4 minutos, más o menos, donde Rooney Mara, la chica, está comiendo un pie. Literalmente ahí está el plano. O sea, es muy contemplativa. Sí, podría decir contemplativa, plana. También hay gente que la ha llamado slow cinema, ¿no? Ajá. Bresson, Tarkovsky, todos ellos se podrían considerar como slow cinema. Y entonces es el plano, o sea, como podcast, pero en el cine, ¿no? Entonces, en el podcast por lo menos tienes ciertos cortes o tienes algo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tienes 4 minutos estáticos de un plano cerrado y lo único que se está haciendo es comer. 4 minutos. Y ya, no hace absolutamente nada. Entonces creo que sí puede tener como pues estos altibajos. O por ejemplo nos vamos a Uncut Gems. Y Uncut Gems es un frenesí total, ¿no? Sí. O por ejemplo los Safdie, que son los hermanos que hicieron Uncut Gems, también hicieron Good Times. Y entonces también es una película frenética, ¿no? Entonces creo que sus películas pueden ser muy, muy contemplativas, muy lentas, muy planas. O pueden ser totalmente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Todo en todas partes al mismo tiempo. No, pues, o sea, pasan demasiadas cosas, ¿no? O sea, yo creo que los cortes son cada 2 segundos. Y si no pasan cortes cada 2 segundos, pasa un diálogo. Y si no pasa un diálogo, pasa una luz o no te deja, absolutamente no te deja nada. Solamente hay una parte donde puede ser un poquito más contemplativo, que es donde viene el clímax, que son 2 piedras. Uh-huh. ¿No? Y entonces estas 2 piedras comienzan a hablar. Y entonces estas 2 piedras... pues justamente no tienen tantos cortes y como no tienen tantos cortes, funciona muy bien. Regresamos aquí porque me estaba explotando la cabeza con tanta información. Sí, así te quedas, justamente con... Es que, vamos a lo mismo, puedes tener 2 tipos de cine, ¿no? Tienes, bueno, en A24 específicamente. Sí. Tienes un cine como más de autor, no sé si viste esta película que es Florida Project. Uh-huh.
Desde unos niños que tienen una mamá que se vuelve prostituta y bla, bla, bla. Ok, no. ¿Es de A24? Sí, también es de A24. Tiene varias propuestas. Realmente creo que A24 ha subido bastante porque justamente es propositiva. Entonces, por ejemplo, vemos Marvel y ya sabemos cuál es la fórmula de Marvel. Entonces, como cinéfilos, como realizadores, como cineastas, lo que más nos interesa, o muchas veces lo que nos interesa es una propuesta nueva, ¿no? Porque vamos al caso Marvel. Marvel al inicio a lo mejor tenía ciertas propuestas, pero últimamente o ves todas las, no sé, 40 películas y es lo mismo. El bueno le gana al malo y de ahí no pasa absolutamente nada. Entonces creo que A24, además de tener... vaya, autores, tiene propuestas diferentes. Entonces creo que eso es lo que ha generado un cierto hype dentro de, pues sí, dentro del ámbito cinéfilo, que justamente ves A24 y dices, quiero verla, ¿no? Porque te garantiza o tiene cierta calidad. Es como, alguna vez estaba leyendo a Blake Snyder, de Save the Cat, y entonces hablaba de por qué nosotros como personas elegimos ir al cine o ver ciertas películas, ¿no? Y entonces, ¿por qué volvemos a ver, no sé, los remakes o por qué volvemos a ver las secuelas, las precuelas? Porque justamente nuestro cerebro no quiere pensar en tanto y entonces elige lo más fácil, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si tú creas una película de Marvel, sabes qué es lo que te espera, ¿no? Sabes qué es lo que vas a ver. Y entonces, cuando ves el logo de A24, puedes pensar que es lo que... cierta calidad, ¿no? Puedes pensar que hay cierta calidad. Entonces, regresando un poquito con Blake Snyder, dice que las precuelas, las secuelas o todo lo relacionado a cierto mundo tiene cierta calidad, cierta garantía, y entonces lo que hacen es simplemente escogerla, ¿no? Porque vamos a suponer tienes a Chaplin y tienes a, no sé, a Scorsese, ¿no? Y entonces yo me iría a ver una película de Scorsese porque siento que está conmigo, ¿no? Siento que tiene ciertos temas o cierta calidad que yo puedo escoger. Y sí, entonces, está más afín, más a tu exacto. tiempo. Más y entonces, por ejemplo, la sinopsis y los pósters y la calidad que te da es para que no pienses tanto y entonces digas, voy a desembolsar, voy a ver esta película. Y entonces creo que A24 ya actualmente y anteriormente ha tenido... Cuando ves el logo dices, creo que puede ser interesante lo que me presenta. Sí, es como esta cuestión de, bueno, creo que ya habíamos hablado aquí acerca de eso, de comerte una hamburguesa. O sea, vamos a comernos una hamburguesa porque me gusta, no tengo que pensarle tanto, ¿no? Es como algo rico. Cuando vas a ver una película de Marvel o vas a ver una película que tiene como muchos estímulos visuales y que ya, como dices, ya siento, es algo más cotidiano, ¿no? Sí, me tengo que sentar y no tengo que pensar, tengo que disfrutar. Entonces, eso es comerte una hamburguesa, es como ir y disfrutar, no vas a irte a echarte un plato gourmet, ¿no? Sí, exacto. Y A24 creo que es irte a echar un plato gourmet, que vas a sentarte y sabes que quizá lo vas a sufrir, pero no sufrir de que va a estar bien tediosa, ¿no? Sufrir de que te va a hacer sentir, ¿no? Sí, es buscar algo nuevo. Yo hago un símil, bueno, con un amigo que luego hablamos de cine, justamente hago un símil entre Marvel y las papitas fritas. Ajá. Las papitas fritas te las comes y están ricas. Ajá. Están ricas y dices, me puedo chingar otra, ¿no? Sí. Y entonces constantemente puedes comer papas fritas. Están ricas pero no tienen ningún valor nutrimental. Ajá. ¿No? Y entonces tampoco puedes recordar una sola papa que sea extraordinaria. O sea, a lo mejor y me voy muy extremista, pero no sé. O sea, dentro de esas miles de bolsas de papas, puedes encontrar una que está quemada, puedes encontrar a lo mejor una que es enorme, ¿no? Y entonces regresando un poquito como en este símil de Marvel, pues puedes encontrar, o el cine comercial, ¿no? Puedes encontrar ciertas joyitas que justamente son esa papa grande, esa papa quemada, que a lo mejor te supo diferente, que a lo mejor y es diferente, pero con A24 pues básicamente todas son papitas quemadas, ¿no? Todas son papitas grandes, o es diferentes, a lo mejor en ¿no? teoría. No están hechas al mismo molde. Sí. Bueno, ¿qué estábamos? Estábamos en las papitas, pero justamente papitas. eso que mencionas es importante porque haciendo la analogía con las papitas, las películas de Marvel o las películas más bien que son ya más comerciales, ¿no? Ya traen este molde, o sea, como es una papa, ¿no? Y acá
son diferentes, todas son diferentes. Son, como decir, papas artesanales, ¿no? Ajá, y puede ser que una te salga con una figura, ¿no? Puede ser que otra te salga que no sea papa, ¿no? Sí, a lo No mejor sé. te sale yuca, güey. Ajá, ándale. Una yuca frita. Entonces, A24 lo que tiene son las propuestas de director que justamente, que es lo que te mencionaba hace ratito, o sea, o te preguntaba, ¿crees que A24 se meta con los procesos creativos de los directores? Y se ve que no, porque precisamente es esto, como a tanta diversidad que en Marvel no se podría, o en ese tipo de cines que tienen que ser todos entrar en el mismo molde, porque si no, no son parte del mismo universo, ¿no? Sí. Es que al fin y al cabo recordemos que es un negocio, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero al fin y al cabo, creo que, bueno, no sé. A tener tantos adeptos o tener tanta gente que está detrás de ti como lo es Marvel, como lo es DC, como es Disney, pues obviamente tienes que darle ciertos productos que satisfagan sus necesidades, pero las necesidades de quien consume ese tipo de contenido, pues simplemente es entretenimiento. Es decir, yo cuando voy a ver una película de Marvel o cuando voy a ver una película de Batman, no espero ver o que me cambie la vida. No espero que justamente llegue yo a ver Iron Man 3 y diga, no mames, creo que voy a ser mejor persona. Entonces, creo que sí saben su público, saben las necesidades y a partir de ello crean productos. Y entonces dicen, esto nos ha funcionado, ¿para qué lo cambiamos? ¿No? Se dice que si algo no está roto, pues ¿para qué lo arreglas? Ajá. Entonces Marvel justamente tiene su fórmula. Y entonces A24 no tiene alguna fórmula en específico. Yo creo que eso es lo que les ha funcionado bastante. Por lo mismo que sigo insistiendo. O sea, creo que tienen propuestas diferentes. Y al tener tantas propuestas diferentes, puedes tener cierto disfrute. O inclusive no. Como por ejemplo Moonlight, ¿no? Por ejemplo, esta película de Under the Skin que vi, dije, ¿qué carajo estoy viendo, no? ¿Qué vi? ¿Qué vi? Pues, no sé. Y entonces me puse a investigar un poquito y me di cuenta, pues sí que tienes que leer el libro o tienes que verla como 40 veces como para entenderle, porque no dice nada, no hay mucha información. Pues, hay indicios, ¿no? Uh-huh. Pero justamente yo creo que eso es lo interesante de A24, que tiene, pues sí, tiene propuestas. Oye, ¿y crees que sea, por ejemplo, esta cuestión que mencionas, que tienes que leer un libro, tienes que seguir como la historia a partir de otra pieza? ¿Crees que eso sea... Trae truco. ¿Crees que eso sea no necesario, pero válido cuando tú estás haciendo cine? Digo, sé que quizá todo pueda ser válido, pero por ejemplo, mi forma de verlo, creo que una pieza artística, específicamente hablando de cine, tendría que expresar su arte o contarse meramente con la pieza artística. Sí, pues justamente por eso existe un lenguaje cinematográfico y entonces cuando tú tienes el lenguaje cinematográfico pues hablas de cine. Ajá. Pero no es lo mismo plasmar un poema en el cine, que puede ser poesía visual, que con letras, ¿no? Porque tienes las letras, tienes las palabras y tienes el lenguaje escrito, hablado, y tienes un lenguaje... lo literal, ¿no? Sí, lo exactamente. Literario. Tienes un lenguaje literario. La narrativa. Sí. Entonces yo creo que una producción audiovisual se debe de valer por los medios que tiene. Uh-huh. Por el sonido, por el audio y por sonido y audios. Por el sonido, por el video, por las imágenes, por la escucha. Entonces, todo eso se tiene que valer a partir de lo que es, ¿no? Uh-huh. Es como si yo te dijera, voy a leer un libro, pero aparte tiene imágenes. Que sí es posible, porque es un libro ilustrado, pero son diferentes canales. Por ejemplo, la novela gráfica o los cómics se valen de diálogos y se valen de imágenes, ¿no? Pero cuando tú tienes una película no te puedes valer de otro medio que tienes anterior. O sea, la película se tiene que valer por sí misma. Sí, siento que, por ejemplo, regresando un poquito a Marvel o DC... Marvel presenta... Yo creo que eso es el principal problema en cuanto a propuestas, porque las películas de Marvel o las películas de DC o las secuelas, como se valen por sí mismas, a veces se salen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la película de Hulk, ¿no? Y entonces tienes a Hulk que de pronto hace una cosa, luego hace otra y le ganan los malos, ¿no? Y luego tienes a Thor que hace una cosa
le ganan los malos y bla, bla. Y entonces te vas así con todas las películas. ¿Pero por qué? Porque está diseñado porque todas las personas tienen que entender. O sea, es un público, son niños, es entretenimiento. Entonces no puedes darles indicios de que existe algo anterior. O sí, pero al fin y al cabo se tiene que valer por sí mismo. Sí, es como el mainstream, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Para todos. Sí, exactamente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no sé si has visto la secuela o la precuela de algo y no sabías que existía antes otro producto, y lo puedes entender, es porque se ha valido de sí mismo, ¿no? Y entonces hay ciertos fans o ciertos fans de Marvel o de DC que dicen, es que tienes que leer la historieta, es que tienes que hacer esto, y justamente, pues yo creo que no. Porque para eso tienes el medio audiovisual. O sea, a lo mejor como para seguir una serie o como para seguir todo el rollo pues sí, de las precuelas, de las secuelas, pues sí tendrías que a lo mejor verlos. Pero por meramente una película se tiene que valer por sí misma. Sí, o sea, tú tienes nada más. Sí, exactamente. Enriquece un mundo. Pero, por ejemplo, tú puedes ver una película de Star Wars y la puedes ver la 1 y puedes ver la 30 y puedes ver cualquiera, pero cada una de ellas se vale separado. Porque cada una de ellas tiene una premisa, cada una de ellas tiene un tema, cada una de ellas, o en teoría debería de ser así, ¿no? O no es un debería, pero pues es lo general, porque el deber ser pues tampoco, ¿no? Tenemos a 24, que no es un deber ser. Entonces, creo que no se debe de valer de ningún otro medio más que de sí mismo, porque para eso existe el lenguaje cinematográfico. Sí. Sí, pues justamente eso, por ejemplo, yo cuando voy a ver una película de Marvel o voy a ver una película que regularmente pues, cine comercial, sé que lo que voy a hacer es apagar un poquito mi cerebro, mi análisis, pero de alguna forma decir, ya, me siento y ya, ¿no? Pero sí me cuesta un poquito más de trabajo ir a ver una película de A24, ir a ver una película de, no sé, La que te deja, ¿no? Como sí, tarea. Sí, es como hacer una dieta, es lo mismo, o sea, por eso me gusta tanto esta analogía de la comida. Porque sí me echo una hamburguesa, ¿no? Sí. Podrías comer diario hamburguesas. El problema es que vas a estar todo mal nutrido. Y pasa lo mismo con una buena película o con un buen libro, ¿no? Puedes comer diario hamburguesas, puedes leer o puedes ver todas las películas de Marvel, pero no te va a retar, a pensar. De repente lo que ocurre en este tipo de películas es que te dan la vuelta, ¿no? Por ejemplo, a mí recuerdo la de Diamantes en Bruto. No sé quién la escribió, pero de repente a mí me gusta mucho que detecto de repente buenos escritores cuando me avientan señuelos, güey. Y me gusta un chingo que hagan eso porque te llevan por un lado y no es por ahí, pero te lo dejan para que tú te des cuenta y digas, ya sé para dónde va, ¿no? Sí. Y de repente, no, güey. Y recuerdo mucho en la de Diamantes en Bruto que hay un señor que lo sigue y lo sigue, uno que trae así como el cabello medio alborotado. Y que le dice, oye, mi reloj. Y yo en mi cabeza decía, este güey algo le va a hacer, este güey es importante. Sí, es clave, porque cuando un director te coloca a esos personajes que están así, o al menos en lo que ya, es que ese es lo chingón de crear nuevas propuestas. Pensar cómo es que se contaban las historias, todo lo que hemos visto nosotros como cinéfilos o como consumidores, y jugar con eso. También tienes que jugar con eso porque el espectador cree que sabe todo. Sí. Y juegas contra eso. Entonces es como de, a ver, güey, te voy a poner un señuelo para que tú digas, ya sé por dónde va, y de repente te lo cambio. Y este güey resultó no tiene nivel en el entierro, güey. Nada más está ahí, pero yo sí sentí que estaba ahí como para decirte, güey, este va a hacer algo al final. Es importante. ¿No? Quizá te desvía un poquito la atención. Sí, es tu McGuffin, ¿no? Ajá, entonces eso es lo chingón de ver este tipo de producciones. Vas a ver Marvel y ya sabes qué va a pasar. Sí, exacto. O sea, sí. Y si muere, pues sabes que lo van a revivir en el otro multiverso. Y si no, pues es porque ya está viejo, se acabó su contrato. Sí. Algo, ¿no? Y es que justo hablando ahora de lo que pasa detrás de las películas, esto que mencionas de los universos o de que te puedes ver que la historieta, que la película, que la precuela, etcétera, y te enriquece más la película que estás viendo y también solita se cuenta por sí misma, ¿no? Es válida como producto solo, pero aparte si tú ves o si tú sabes o si tú leíste una historieta, etcétera, te enriquece más lo que estás viendo.
Y eso pasa también con lo de cine, cuando estudias cine, ¿no? O sea, porque se podría decir, no, Sí, es que sí, no sí. disfrutas no, sí la disfrutas, y la disfrutas diferente, porque es, no mames, ve, esto, quizá un emplazamiento, quizá un movimiento de cámara, quizá un tipo de iluminación, comunica, porque ese es el lenguaje cinematográfico, y la persona que lo está viendo y que no tiene mucha noción del cine, también le comunica, porque te lleva como al inconsciente, pero cuando tú lo estudias, también enriquece, y no es que tengas que estudiar cine para entender una película, es Sí, que no, para si nada. estudias cine, quizá la aprecias de otra manera, y creo que eso es lo mismo que pasa cuando lees la historieta o lees un cómic o lees el libro y ves la pieza en película, dices, es que esto pasa por esto y esto y esto, y a mí no se me hace como ilógico que los amantes de las historias o quien ya leyó el libro o lo que sea, te diga, no, es que no has leído el libro, por eso es que no le entiendes. Es que no, güey, se tiene que explicar la película como película, como un producto. Sí, y aparte ya, se tiene que enriquecer con se lo demás. enriquece. No es como que tengas que leerlo para que lo entiendas. Pasaba mucho con películas que se adaptan de los cómics al cine, ¿no? Bueno, No, es también que ha no, pasado seguramente con con películas, con libros. etcétera, etcétera. Entonces, por eso te mencionaba esto de que si era necesario leer un libro como esta película que dices que viste. Para mí se me hace que no funciona, que es un caso fallido. Sí, es un caso fallido, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que hablando un poquito del estudio del cine, justamente me puse a pensar en eso, ¿no? Cuando estudiaba yo diseño, nos ponían a leer, pues, obviamente, libros de diseño, ¿no? Entonces, no recuerdo, o sea, hay veces que soy malo con los autores, pero creo que fue, no sé, no importa. Pero decía que estudiar diseño te hacía un mejor diseñador, sin embargo, no quiere decir que no puedas ser un diseñador. ¿A qué se refiere eso, no? Que tú puedes hacer un diseño sin haber estudiado diseño, pero tener las bases del diseño te hace comprender mucho mejor el diseño. Pasa lo mismo con el cine. O sea, tú puedes hacer una película, puedes hacer un corto sin haber estudiado cine, puedes hacer absolutamente cualquier cosa, pero entender de dónde viene lo que viene es lo que hace que enriquezca justamente tu lenguaje, tu manera de verla. O sea, simplemente ver una película ya sabes más o menos o puedes entender cómo se hizo. Pero yo creo que una película, o sea, regresando un poquito, creo que se disfruta mucho. Pero cuando no sabes o sea, cuando te atrapa y dices, mierda, ya acabó, dices, ni siquiera me di cuenta. Y entonces, esa es la finalidad del cine, ¿no? Que te atrape, no sé, minuto 1 ya te tiene, minuto 90 te soltó. Y entonces es la magia del cine. Pero cuando una película justamente te hace pensar en otras cosas y no en la película, es que está mal hecha. ¿No? Ajá. Está mal hecha, está mal escrita, o a lo mejor está llamando algo más la atención. Por ejemplo, no sé, vamos al Renacido, ¿no? ¿Viste el Renacido? Sí, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, el Renacido es Iñárritu dirigiendo, fotografiando a Lubezki, pero sabemos que Lubezki, pues es Lubezki. Ajá, fue su reel, dicen que era el reel de Lubezki. Nada más su reel. Nada más su reel. Así, de hecho, bueno, no importa. De hecho, ajá. Bueno, entonces... muchas veces a lo mejor lo majestuoso de su fotografía interrumpe la historia. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces a lo mejor una cosa tiene mucho más peso que otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando todo está bien equilibrado, debe de haber cierto equilibrio dentro de las películas para que justamente entres, puedas envolverte y salir de la película, ¿no? Y entonces cuando algo tiene de más o de menos, te saca. Sí, eso tiene que ver con que el cine es un arte colaborativo, ¿no? Sí, justamente sí. Es esto. Entonces, se sostiene de diferentes cabezas y de diferentes departamentos, por llamar de alguna forma. Entonces, si uno de ellos sobresale por el hecho de querer sobresalir en sí, pues falla hacia la misma película, porque al final tiene que ser en pro de la narrativa. Exactamente. Esto que mencionas de Lubezki, sí se ve bien chingón, pero ¿en qué aporta a la historia? ¿A eso te refieres, sí, no? Sí, porque tú tienes una historia y de hecho no sé si te acuerdas que una vez yo decía que lo más importante de mi corto era el audio, y entonces me corrigió el profe y me dijo, no, es que lo más importante no es el audio, lo más importante es la historia.
Y entonces cuando tú tienes una historia, justamente todos los departamentos están para contar esa historia, para contar esa premisa, para contar ese tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Roma, ¿no? Vamos al ejemplo de Roma. Roma es la historia de una mujer que es pobre y es una servidora social y bla, bla, bla. Y entonces se tiene una foto preciosista y eso le resta a veces valor a lo que se está contando. Pero todo en teoría debería de ser para contar la misma historia o contar el tema, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene el hecho de diferentes propuestas, ¿no? A lo mejor todo está al servicio de la historia, todo, absolutamente todo. Porque si tú quieres contar la historia de desamor de alguien, pues obviamente la fotografía tiene que contar, pues a lo mejor colores deslavados o no sé, de ese tipo de cosas, los cortes, todo tiene que estar a favor de la historia. Y regresando un poquito a Marvel, yo creo que Marvel tiene demasiado... O sea, está bien calculado porque entras y sales como... ¿Qué pasó aquí? Porque está justamente hecha para entretenerte. No está hecha para hacerte pensar. Hablaba con un amigo no hace mucho de... Yo le recomendé una película que es Train to Busan, pero como es xenófobo, homofóbico, tiene demasiadas cosas malas, racista, pues como es una película coreana, no sé si la has visto. No, no la he visto. Train to Busan, o ¿cómo le pusieron aquí? No recuerdo. El punto es que es una película coreana, entonces me dijo, yo no la voy a ver, güey, porque soy racista y soy xenófobo. Aparte ya lo reconoces. Sí, o sea, ese güey dijo, no la voy a ver, prefiero ver No Manches Frida a ver esa película. O sea, aparte... Pero okay. ¿Por qué? Y justamente empezamos a hablar de eso, porque yo le dije, a ver, güey, o sea, te puedo comprar, pero ¿por qué eliges eso? Me dice, pues porque son coreanos y a mí me cagan los taca-taca. Así le dijo, ¿no? Ajá. Y dije, ¿pero por qué, güey? Si yo te estoy recomendando una película que creo que te puede entretener, creo que es buena, bla, bla, bla. Me dijo, no, güey, prefiero ver No Manches Frida 2. Dice, ni de pedo voy a verla. ¿Pero por qué? Y entonces me empezó a explicar, ¿no? Empezamos a debatir un poquito acerca de eso y salió un tema a colación. Ajá. Que fue, ¿qué tipo de película te llevarías al fin del mundo? Bueno, no al fin del mundo, en un viaje. Me estoy exagerando. Pero al fin del mundo, hay que hacerlo así. Por ejemplo, si tú estuvieras en un viaje, güey, de aquí a Canadá, ¿qué película te llevas? No manches. O sea, no, o a lo mejor en un viaje o en algo donde puedas tener un poquito más de tiempo. Bueno, salió el punto es que dijo, yo ni de pedo me llevaré Train to Busan. Aunque sea la mejor película y aunque te haya tenido Cannes y lo que sea, yo no me la llevaría. Le dije, es que sí, justamente yo tampoco me llevaría mis películas favoritas. Yo no me llevaría a Tarkovsky o yo no podría ver todos los días a Tarkovsky porque mi mente justamente no tiene como... O sea, yo creo que... Sí, necesitas un descanso y más si vas de viaje, es como, voy al relax, ¿no? Sí, no puedes ver diario tu película favorita. Sí, no. Puedes verla, a lo mejor una película de Marvel porque la puedes poner así como... Sí. Y se puede reproducir, no tienes que pensarle mucho y justamente te entretiene. Entonces... Quedamos en que podría yo llevarme No Manches Frida 2 y no me podría llevar Pickpocket, de Bresson, ¿no? Porque ese tipo de películas te hacen pensar, te hacen sobrecalentar el cerebro y dices, Dios mío, ya basta, ya no puedo más. Y aparte tienes que estar preparado para verlas, porque si estás cansado... Por ejemplo, yo una vez quise ver Odisea, o 2001 Odisea en el espacio en un rato así que tenía libre. No manches, no la aguanté. O sea, exacto, o sea, ¿qué tipo de películas te llevarías? Es el momento. El otro día estaba escuchando creo que es Sep Films, chavo Sep Films, y decía justo que las obras maestras o las buenas obras artísticas, no solamente del cine, sino en general, no son para disfrutarse diario. Justamente dice, no te vas a sentar y a escuchar un Mozart en una reunión. Sería muy mamador aparte, ¿no? Dices, no, güey, y no quiere decir que no sea una obra maestra, pero no es el momento. Hay que buscarte el momento en el cual tú digas, me voy a sentar, voy a ver esta película, voy a escuchar esta pieza artística para disfrutarla y creo que sí es el contexto. O sea, las piezas artísticas, las grandes piezas artísticas, también tiene que ver mucho el contexto en el que se cuenta. O sea, saber un poquito de la historia en la que se está viviendo, saber un poquito ¿cómo se llama? De cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, una pieza de Mozart o una pieza de alguno de los grandes músicos, no la puedes disfrutar sin tener un contexto.
Sí, sí, Porque sí, sí. si se la pones así a alguien que no conoce nada de música, va a decir, ¿qué pedo? No me hace sentir, no me hace, ¿no? Digo, no sé si en su Sí, puedes tener momento. cierta sensibilidad artística o puedes tener, Ajá. por ejemplo, vamos a A24, ¿no? Es como si yo te pongo una película, la más contemplativa de A24, y justamente Ujú. tú estás habituado a ver cine Sí, comercial, a o ver a Jurassic Tarkovsky, Park. como dices, o Sí, 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 sea, realmente no la va. O a Bresson, sí. cuando nuestro profe, recuerdo que nos puso a Bresson, ¿sí fue a Bresson? Sí. No, la neta, sin tener contexto, no lo hubiéramos disfrutado, pero es como, mira, esto era, y nos puso algunas entrevistas con él, Ujú, lo ujú. que hablaban los medios acerca de él, le tiraban, cómo le decían que eso qué, o sea, que eso no era cine, pero ya cuando escuchabas hablar a Bresson, decías, ya sé qué es lo que busca, ya sé, Sí, 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 pero es ya hay un contexto, o contexto. sea, las grandes obras artísticas sí traen un contexto. Sí, yo creo que lo que no tiene contexto tiene sobre todo, pues un público mainstream, inclusive cualquier público puede disfrutarlo, ¿no? Entonces vamos un poquito a la música y el reggaetón pues es mainstream, o sea, Ujú. tampoco le tienes que entender a ¿Qué la sentir? letra, simplemente lo tienes que sentir y estás en el mood. Son estímulos, que es lo mismo Exacto. que pasa con Marvel, son estímulos. Tú lo ves, tu pinche madre. Siempre pongo el ejemplo por ejemplo, de Rápidos y Furiosos, para no meternos solamente con Marvel. Ah, sí, sí, sí. Rápidos y Furiosos dices, no mames, pinche película, volaron estos cabrones, y no mames, ya viste a este güey, y ya viste la chingada. Pero nunca dices, no mames, la historia y la chingada y no sé qué. Tiene un chingo de efectos visuales, que es lo que mencionabas. Lo más importante de la película son los efectos visuales. Sí. Cómo logran hacer que estos güeyes salten de un edificio a otro en un carro, y los carros y Sí, todo la esto. parafernalia. Ajá, pero si te vas, por ejemplo, a Life of Pi, sí recuerdas la historia. Ujú, ujú. No dices, no mames, el pinche tigre, porque sí se ve bien chido y Y la tiene escenas muy ballenota. chidas, pero dices, no mames, era una analogía de todo lo que le ocurrió, era una metáfora, la película completa es una metáfora de lo que le está ocurriendo, de cómo se tuvo que matar a personas, cómo tuvo que comer gente, ¿no? Y él representaba el tigre, o sea, eh, aunque está llena de estímulos visuales, la historia sostiene la película. Y eso es lo importante de una película, que el guión sostenga la historia. Puedes Ujú. meterle un chingo de efectos especiales o puedes meterle solamente a los actores y ya, lo histriónico. Pero si la película, si el guión es bueno, te vas a acordar de la historia. Sí, Y sí, eso es sí. como un buen punto de dónde partir. ¿Ya viste tal película? Ok. A ver, pues dime de qué trata. Ujú. No mames, es la historia de esto. Pero si dicen, no mames, es que ves ahí unas pinches cómo salen fuego y cómo disparan. No es una A buena ver, sí, sí. película. Y por ejemplo, ¿de qué trataría Rápidos y Furiosos, güey? La neta es que De yo no coches. sé, güey. Yo no lo podría decir. O sea, ¿y Ajá, cuál es sí, su sí, sí. premisa y cuál es su conflicto? Y dices, no, o sea, yo No, creo yo que creo yo no que no lo podría existe, decir. ¿no? O no O sea, sé. lo que te estaba diciendo hace unos momentos que no es. ¿Cómo creo que no habrán está- pichado esa Sí, madre? güey. Yo creo que nada más lo pichas. A ver, tengo a La Roca, Ándale, sí, sí, tengo sí, a Vin sí. Diesel, tengo carros y explosiones. ¿Qué pedo? Ajá. ¿Cuánto me vas Jalo, a jalo. jalo? Así ¿Cuánto lo vamos a pichas. ganar, güey? Exacto, porque Ajá. están hechas justamente con esa fórmula. O sea, es que Ajá. todas las películas comerciales, bueno, no todas, pero la mayoría, cierto porcentaje, tienen fórmulas. Ujú. Y las fórmulas funcionan. Tienes Sí, A sí, más sí. B es igual a C. Sí, sí, Y sí. entonces C es igual a dinero. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Y qué es lo que le interesa a 24? ¿Y qué es lo que le interesa a ciertas productoras? Entonces, creo que, por ejemplo, A24 se interesa mucho en darle una voz Ujú. a artistas, a nuevos talentos, ¿no? Pero también tienen, por ejemplo, los Safdie, que es de Uncut Gems y The Good Times. Ajá, del O mismo sea, ya director. tienen también ellos algunos y entonces los empiezan a jalar, ¿no? Y entonces empiezan a jalar nuevo talento. Por ejemplo, esta última película de Todo en todas partes al mismo tiempo. Ajá. ¿Esta es la que me decías que viera? Sí, sí, sí. Porque Qué que es que perrona. justamente es como la nueva película o sí, se puede decir que es la mejor película del 2022. O Ok. así se la ha catalogado. Ajá. Y no está de más, o sea, realmente es una muy buena película. Yo tengo cosas en contra, cosas a favor, pero pues al fin y al cabo es una buena película, no lo puedo negar. Se está hablando de ella, ¿no? Sí, se está hablando de ella, hablas de ella, la ves y dices, creo que está muy chida. Pero justamente, como no tiene fórmula, es que te voy a decir de qué narra. A ver. Es una señora que viaja a través de los multiversos que tiene que detener a alguien. Así. Chinga. Y entonces Escucha ese buena. alguien es su hija.
Pero justamente se podría decir que a lo mejor y es una película que tiene de pretexto los multiversos. Ajá. Pero no, porque está de moda y entonces vamos a hacer multiversos. No, porque habla de qué es lo que tú haces si tuvieses un multiverso, ¿no? O sea, en el presente puedes cambiar las cosas, pero a lo mejor no te puedes ir a otro universo. Ajá. Y si tuvieras la posibilidad, lo que tienes que arreglar es en el presente, es en el ahora, ¿no? Ajá. Y entonces va un poquito de eso. Tiene ciertas... pues sí, ciertos esbozos filosóficos que honestamente se quedan cortos porque va a lo absurdo. O sea, no la deberías de ver, pero... No, pero con lo que me estás diciendo ya me... O sea, sí No, me o sea, entró sí es una interés. película que probablemente se hable en algún tiempo porque, o sea, de tener tantas mismas propuestas, que llegue algo totalmente diferente o algo atrás y que sea bueno, dices, creo que puede ser lo mejor. Y entonces pasa, ¿no? Tienes Jurassic Park, tienes King Kong, tienes bla, 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 y tienes todo este cine comercial y luego te vas a una producción totalmente diferente que te entretiene, que te enseña y dices, creo que aquí hay algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de la película? Lo que te decía hace unos momentos. Tiene tantas cosas que funciona por eso. O sea, es una acumulación de tantas cosas. Nunca deja de pasar nada. O sea, hay demasiados cortes, hay demasiado diálogo, hay demasiados colores, hay todo y funciona por acumulación. O sea, ¿tú sientes que la película funciona por la forma más que por el fondo? Exactamente. Sí, justamente iba a decir eso. O sea, es que tienes forma y fondo, ¿no? Y entonces la forma en la que está hecha, Ajá. tienes muchas cosas. O sea, es que está muy cabrón porque... Insisto, pasan demasiadas cosas y no te dejan ni un solo segundo. Yo la vi con un amigo, que de hecho este amigo es como mi estandarte, ¿no? Es como, a ver, si a este güey le gusta, creo que le puede gustar de ahí para abajo, de ahí para arriba, ¿no? Es como mi media, es Sí, como sí, mi sí. público, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo la vi y cuando vemos alguna película y no sé, le podría poner algún Moonlight y sé que le va a aburrir, empieza a agarrar su celular. Es como el indicio De que no. de que no por está ahí. yendo, no va ¿Pero bien. él va más hacia lo mainstream o a No, qué? es ¿O como... cómo es? ¿O es una media, como sí, dices? es una media, sí, es como a pantalla pendejos. Ajá, sí, No sí, lo ya. quisiera decir así, pero por ejemplo, cuando ves Inception o cuando ves Shutter Island y que de pronto dices, no mames, está bien verga. Pero lo ves en el fondo y dices, pues no está tan chida. Sí, o sea, no, al final es el mismo discurso que trae. Sí, o sea, por ejemplo, Nolan. ves Interestelar y dices, oh, está chingoncísima. Ajá. Y te puedes volar la cabeza, pero tampoco es tanto como ciertas películas, ¿no? O a lo mejor me estoy mamando demasiado. Sí. Pero sí te entiendo, como que es esta cuestión de las películas que son entretenidas, pero que no solamente por el simple hecho de entretener, o sea, Exacto. que está como en una media. Exactamente. Como un Scorsese. Ándale, como Scorsese o como Iñárritu, ¿no? Que se mantienen dentro de lo artístico y lo comercial. O sea, siempre van de arriba abajo en alguno de ellos. Es como lo que más me gusta también. Bueno, entonces, mi amigo, si yo tengo su media, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo una película, veo que agarra su celular, digo, en este momento ya murió. Y no solamente pasa eso con mi tengo amigo. un amigo que se duerme, el Mickey. Exacto. Saludos al Mickey. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la película, vamos a lo mismo, está careciendo de algo, o no es entretenida, o bla, bla, bla. Ajá. Y entonces eso pasa con las nuevas generaciones. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen TikTok. O sea, el TikTok yo le echo mucha mierda. Y a la vez es beneficioso. Síganos en TikTok, por favor, joven. ¿Pero por qué? Porque es un contenido inmediato. Sí. O sea, es decir, por ejemplo, ¿cuánto duran los videos? Máximo 1 minuto. Pero si no te llama la atención en 7 segundos, lo quitas. Sí, estamos perdiendo, estamos teniendo este déficit de atención. Sí. Y eso creo que se va a ver, se va a mostrar en las siguientes producciones que se generen, ya sea en cine, ya sea en lo que sea. Vamos a necesitar o películas que... Me pasó apenas fui a ver El Tren Bala. ¿No la has visto? No. Apenas la fui a ver. Y son de estímulos. Y una historia, y luego otra, y luego otra, y luego otra. ¿Sí? Y es como, yo cuando lo estaba viendo dije, no mames, esta película es de Zetas, güey. O sea, yo sentía que era como de las nuevas generaciones, porque... ya. Ajá, sí, de Dragon Ball. Yo dije, ¿cuáles Zetas? Ajá, de los Zetas. No, de la generación Z. Entonces, como vi... En
30 minutos o 20 minutos te contaron como 10 historias diferentes y súper rápidas y sin diálogo, o la mayoría de ellos sin diálogo, era como pum, pum, pum. Yo dije, no mames, esto es, las nuevas producciones van a ser así, porque si no, las nuevas generaciones que no tienen que tienen déficit de atención, no las van a poder disfrutar, o sea, no, se van a aburrir, van a agarrar su celular y en el cine, no agarren su celular en el cine, jóvenes, por favor, es de mala educación. Por favor. Van a estar así. No van a perder la atención. Sí. Y justo es lo que mencionas, y hacia allá iba. O sea, ¿consideras o crees que esto haya sido una decisión tomada debido a las nuevas generaciones? Sí. Yo creo que los buenos, no solamente los buenos directores, sino los productores están dentro de ese medio, ¿no? Y entonces saben qué es lo que les gusta, saben qué es lo que quieren. Vamos a lo mismo. Tú como productora sabes cuál es tu producto, qué es lo que tú tienes y hacia dónde te diriges. O una buena productora, en teoría, debería de saber eso, ¿no? Entonces, yo sé que mi público meta son los chicos, ¿no? Pero los chicos de 13 años, ¿qué tienen? Pues entonces tienen déficit de atención, tienen a lo mejor un poquito menos de gusto cinéfilo, bla, bla, bla. Y entonces te empieza a ir todo eso y empiezas a sacar un producto justamente que les pueda atraer a esas personas. Uh-huh. Entonces, vienen todos estos... me puse a pensar justamente en eso cuando la estaba viendo. Dije, no mames, es que a partir de esta película, como es una buena película que va de boca en boca, es lo que funciona. Y lo que funciona es lo que te van a dar. Y me da miedo de que funcione ese tipo de películas, porque entonces va a haber cortes y cortes y cortes y no te van a dejar. Y entonces va a haber un diálogo, y entonces va a haber una fotografía, o va a haber algún estímulo que no te deje agarrar tu celular. Porque no solamente estamos batallando que tengan la atención en la película, sino con una vibración, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba que cómo te mantienen atrapado las redes sociales, ¿no? Primero, es un sonido. Lo escuchas. La segunda, vibra. Lo sientes. La tercera, tienes una luz. Te llama. Y no es cualquier luz, es roja. Y entonces la tienes que ver. Y entonces todo eso hace que te mantenga enganchado. No mames, huele a un mensaje. Sí, te agarran con muchos estímulos hacia diferentes sentidos, ¿no? Y entonces las películas actualmente van a ser así, o bueno, si no es que ya son así. Pasó, por ejemplo, toda esta generación de cineastas en su momento de los 80s, 90s, cuando entró Martin Scorsese, entró Coppola, Tarantino. Justamente cuando entraron ellos, el cine se volvió un poquito más dinámico, uh-huh, porque creo que ya venía por ahí. Sí. Y ahorita todavía más. Entonces, quizá a nuestros papás les pones una película de, no sé, estas nuevas películas, el Tren Bala, y van a decir, ¿qué es eso? ¿No? A mí me pasó cuando le puse a mi mamá la de Interestelar. Uh-huh. A la mitad de la película me dijo, a mí no me gustan estas cosas. Dijo, no, a mí no me gustan estas cosas, a mí no me las pongas porque no le entiendo. Sí. Y es eso, porque las nuevas películas están hechas para nuevas generaciones. A mí Interestelar me gustó mucho. Entonces, Martin Scorsese igual, es un ritmo más dinámico, pero no es lo mismo que vi ahora en Tren Bala. Pero en Tren Bala todavía es como más visible, porque aparte te traen a Bad Bunny, que dices, es súper notorio que va para las nuevas generaciones. Entonces, y traen a otras generaciones con Brad Pitt, ¿no? Supongo. Ajá, entonces, sí, es como esa doble gancho. Es que justamente vamos a lo mismo. A24 que se toman en una mesa. A24 creo que va por ahí, o sea, bueno, no va por ahí, pero A24 no se va a los mainstream, sino se va simplemente a tener a su público, exactamente, y entonces su nicho es fiel. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en la siguiente película de a lo mejor algún director de A24, los Safdie, los Daniels. Viste que Cronenberg también ya sacó, creo que es de A24 la nueva de Cronenberg. ¿De Crimes of the Future? No es de A24, no, según yo, ¿sí, no? Yo pensaba que sí. No, la sacaron en Movie. Ajá. Bueno, pero sí, no sé que tenga tantos derechos. Pero según yo no, porque estaba checando y no me apareció. Dentro de yo también quiero ver, pero no he podido. Sí. No he podido verlo. Ya no tengo Movie. De hecho, creo que hay promos de Movie, pero bueno, regresando. Movie, patrocínenos. Movie, patrocínanos. Ahí ponle. Movie, patrocínanos. Patrocínanos, por favor. O un antipatrocínanos. Bueno, es otro podcast. Pero, sí, me mencionabas entonces de... ¿En qué estabas? A24 sigues. Sí, entonces A24 pues tiene justamente estas propuestas diferentes, ¿no? Y
no sé, creo que tanto cinéfilos como realizadores, pues estamos siempre como pendientes de qué nueva propuesta vaya a salir. Regresando un poquito con los Daniels, que es la de todo en todas partes al mismo tiempo, ajá, creo que su magia radica en... Bueno, es que pasan muchas cosas que son incoherentes o pueden parecer incoherentes, pero al momento de que las ves son totalmente coherentes. Verosimilitud y la inverosimilitud. Ajá. Y entonces todo lo que hacen se hace verosímil a partir de lo que proponen. Ajá, entonces, sí, como que está en el mismo tono de la película, sí, y dentro de la película dices, tiene sentido. Uh-huh. Si te la contara aquí dirías, eso no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. O sea, por ejemplo, hay una parte muy graciosa en donde sacan a Rakakuni o Rakunkuni, que es como Ratatouille, pero de un mapache. Y entonces trae un pinche mapache aquí. Y entonces eso es totalmente ilógico si lo ves en otro lado, pero a los directores lo hacen totalmente lógico. O por ejemplo su película anterior, que es de Daniel Radcliffe echándose pedos y entonces se convierte en una lancha. Y entonces son cosas que fácilmente no podrías ver dentro de un cine mainstream. Sí. Y entonces creo que la magia de 24 justamente es encontrar propuestas diferentes, apostar por ellos, y justamente como ellos apuestan, nosotros apostaríamos por ellos. O bueno, yo personalmente digo, a ver, vamos a ver qué tiene A24 nuevo o qué podría ofrecerme algo nuevo. Pero ya, o sea, insisto, ya estoy bastante harto del cine mainstream porque es lo mismo. ¿Y cuál es la fórmula que ha cambiado? Cortes, diálogos o cualquier otra cosa que mantenga tu atención. Estímulos. Entonces, cuando te estimulan demasiado, puede a lo mejor que sea bueno, ¿no? O a lo mejor que sea malo. Pero dentro de tantos estímulos, vamos a la música, ¿no? Si todo el tiempo escuchas ruido, o si todo el tiempo escuchas notas altas y de pronto te vas a una nota baja, puedes disfrutar un poco más. Pero si tienes todo el tiempo ruido, no puedes disfrutarlo. Sí. No sé si en Tren Bala pasa eso, que a lo mejor en algún momento está tan alto, y de pronto tienes algún bajón, un clímax bajo, ¿no? A un anticlímax o algo. Sí, necesitas como algo que marque un ritmo, ¿no? Sí, que no pero si no, entonces así van a ser todas las películas, o así son casi todas las películas. Sí, eso está gachón. Justamente esto que mencionabas acerca de los multiversos, o sea, es que cualquier propuesta o cualquier historia se puede ya sé, ya no trae truco. Cualquier historia, si la agarra un buen director, creo que puede mejorar muchísimo esto que mencionas de los multiversos. Quizá en su momento dijo, los multiversos están de moda, pues vamos a contar algo de multiversos, pero a mi manera. Algo fue lo que pasó con Coppola, ¿no? Que en su momento le ofrecieron hacer El Padrino y dijo, otra película de gángsters. Bueno, pero va a ser una película de gángsters que hizo El Padrino. Pero no cualquier película. Ajá, exactamente. Entonces, ahorita me estaba acordando de una película que se llama Another Earth. Creo que ya les había contado, no sé si esa vez estabas tú presente, pero es una película donde aparece otra tierra en el cielo. Y al parecer es de ciencia ficción, porque dices, ok, van a hablar acerca de que aparece otra tierra, y cuando te cuentan historias como de ciencia ficción dices, todo está en la forma, ¿no? Más allá del fondo. Pero en esta película como la historia se centra en la chica. Cuando aparece esta tierra, ella tiene un accidente por voltear a ver la tierra y ella venía medio alcoholizada y aparte venía manejando. No lo he visto. Y choca y mata a una familia. Entonces toda la historia se trata de ella tratando de redimirse por un descuido que tuvo, pero hace esta analogía, más bien esta metáfora de qué pasaría si yo estuviera en otra vida, en la otra tierra. Pues suena bien. No mames, y tú dices, no mames, es ciencia ficción, sí, pero es una trama interna, o sea, qué es lo que ella vive, qué es lo que ella piensa. Justamente vamos a eso, ¿no? O sea, las películas comerciales, ¿de qué tratan o de qué no tratan? Y entonces, por ejemplo, esta película me llama la atención, o bueno, supongo que te llamó la atención justamente porque no va de lo que va. Sí. Sino va de algo más. Y entonces, creo que las películas que no van de lo que van, es decir, que te plantean algo, pero en el fondo tienen capas, son más interesantes. Apenas vi una entrevista que le hacían al Nolan, y entonces él decía que sus películas están hechas para verse más de una vez. ¿Por qué? Porque tiene ciertas capas. Y entonces decía que los realizadores o los cineastas o los nuevos cineastas tenían la conciencia de que sus películas no solamente se ven una vez,
cómo se ven, pues las ves en streaming, las ves en un avión, las ves en un camión, las ves justamente porque te gustaron. Entonces las ves en el cine, todo el proceso te gustaron. De distribución. La ves en el cine y te quedan ganas otra vez de verla. Ajá. Y cuando la vuelves a ver, ves otra capa, ¿no? Okay. Y luego ves otra capa y ves como cebollita, ¿no? Sí. Y entonces es lo interesante de ciertas propuestas, ¿no? O propuestas diferentes, que no la ves una vez y dices, pues creo que ya la vi, creo que ya sé de qué trata y no la volvería a ver, porque ya sé de qué trata. Pero cuando tienen ciertas capas o cuando... Sí, justamente, cuando la puedes ver, por ejemplo, vamos a Inception. Muchas veces cuando la ves la primera vez dices, ¿de qué pedo que vino? La ves, ya la entiendes. Luego la ves para abajo y ya empiezas a entender un poquito más, ¿no? Y entonces empieza a ver como el tótem y todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor son superficiales, pero justamente tienen más capas de lo superficial que es en sí la película. Sí, en general, lo que hablamos hace rato, en general, la película en sí se cuenta en general, ¿no? Como tal, o sea, valga la redundancia. Ves la pieza artística y se cuenta, pero si la vuelves a ver encuentras cosas. Sí. Y en Nolan pasa mucho, por ejemplo, a mí en Interstellar me gusta porque, lo que hablaba en el podcast pasado, a mí me gusta mucho la física. Entonces, sí se basaron o sea, se juntaron con físicos para poder explicar la historia, ¿no? Entonces te cuento una trama muy, muy interna de los personajes, que es el amor hacia la familia o hacia tus seres queridos y qué es lo que puedes hacer por ellos, ¿no? Pero dentro de eso te cuentan, te hablan acerca de física, ¿no? Y dices, ay, güey, a ver, ¿cómo está este pedo del hoyo negro? Ay, güey, ¿cómo está este pedo del agujero de gusano? Ay, no mames, pasó tanto tiempo, a ver. Y la vuelves a ver, y la vuelves a ver. Y aparte lo que me pasó apenas, que platicamos el capítulo pasado acerca de Nolan, a mí no me gustaba cómo terminaba la película. O sea, se me hacía absurdo que todo fuera por el poder del amor. O sea, decía, no mames, o sea, no, ajá. El poder del amor. Sí. Después de que traía tantas bases, o son unas bases tan sólidas de física, y que al final todo se resolviera porque el poder del amor. Pero cuando la volví a ver dije, no, espérate, tiene sentido, güey. O sea, sí tiene sentido porque pues cuántas cosas, eso, ¿no? Cuántas cosas no hacemos por amor. Y puedes ponerte muy científico y decir, sí, son químicos y la chingada, sí, pero así estés a miles de kilómetros de distancia o a millones de kilómetros o de años luz, el sentimiento que tienes hacia las personas no cambia, no va a cambiar, y eso te puede hacer tomar decisiones y moverte, ¿no? Entonces, creo que ya volviéndola a ver, lo que mencionas, la vuelves a ver, y toma otro sentido. Sí, toma otro sentido. Justamente yo creo que están diseñadas para eso, para que se vean más de una vez. Entonces, la primera no pasa en Marvel. No. ¿Estás de acuerdo? O sea, en Marvel, insisto, bueno, en mi caso yo puedo ponerla porque voy a lavar los trastes. Ah, sí. No, porque voy a trapear o porque... No, a mí sí pero no sí necesito me verla. ¿Sí? No necesito... es que cuando las ves... vamos a lo mismo. ¿De qué trata? Vamos a hablar de una película de Marvel. Es que creo que Infinity War es así. Sí es una buena película. Ajá. Pero vamos a hablar de una más superficial, ¿no? No sé, ¿qué película? Las últimas de Thor. ¿Sí las has visto alguna? Vi la de Thor Ragnarok, es la última. Love and Thunder. Love and Thunder. ¿Esa la viste? Sí, yo sí la vi. Ajá. ¿Pero de qué habla? Es que no recuerdo. Es que Love and Thunder, lo que hablaba el otro día también, creo que fue el primer capítulo del podcast, es que es Taika Waititi divirtiéndose. Que es un sinsentido, o sea, de repente es, ¿por qué chingos están ahí? No sé, pero pues siéntate a disfrutarla. O sea, la neta no tiene sentido, la película no tiene sentido. O sea, sí, tiene una trama en la cual Thor viene de que está buscando su lugar en el mundo, y es lo que te sí, ya recordé. Entonces llega la que era su novia, la uno, esta mujer que se me olvidó el nombre. Jane Foster, ¿no? Ajá, no es Jane Foster. Jane Foster. Natalie Portman. Natalie Portman. Llega Natalie Portman y ya se reencuentra y trata de eso, de que él está buscando como pertenecer a algo, ¿no? Algo así. Es como un... Pero es que ni siquiera la puedes contar, güey. Es eso, es lo que te decía hace rato. O sea, puedes contar la película de qué trata. No mames, está muy cagado cuando salen las cabras, ajá, ¿no? O no mames, cuando vuela, o cuando dice tal chiste, o todo...
Christian Bale haciendo la de villano, porque ese güey sí se sale de la película. Sí, parece que estás viendo otra película, porque está muy cabrón. Inclusive yo creo que, o sea, cuando la filman, más bien cuando te la presentan, o sea, hasta en otro color, güey. Sí, en otro color, en otro mood. Parece que estás viendo otra película. O sea, sí, estás viendo 2 películas al mismo tiempo. Ajá. Entonces, por ejemplo, pero te acuerdas de eso. Taika Waititi, ajá, exacto. Te acuerdas de cosas, pero no te acuerdas de la película. Ajá. Bueno, en mi caso, ¿no? Que yo la vi, dije que la vi porque... Querías descansar, querías ver algo y divertirte. Quería lavar los trastes, güey. Y tú en el cine así, chico. Es que aquí No, yo la neta sí me gustan, pero volvemos a lo mismo. Me gustan las hamburguesas, también. Pero también de vez en cuando digo, no, güey, vamos a sentarnos y vamos a analizar algo un chido. Ribeycito, algo rico, sí, ¿no? algo, un gourmetcito, ¿no? Yo creo que justamente pasa eso, tienes esos 2 polos, ¿no? O sea, sabes de qué trata, no sabes de qué trata, y si no sabes de qué trata es porque no trata de nada, o porque hay de tantas cosas de qué trata, que no trata de una sola cosa, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Love and Thunder, yo creo que no trata de nada porque no tiene, pues, un desarrollo. Ajá. Es decir, alguna vez leí que le invierten tanto a sus efectos, tanto a la distribución, tanto a la publicidad, bla, 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 pero no le invierten en el guión. Pero no le invierten en el guión porque justamente, pues, es que no necesitan. Sí, o sea, no necesitan. Porque justamente como 3 o 4 guionistas a veces, o un chingo de guionistas. O sea, que yo creo que son de los que contratan. Sí, no es necesario. O sea, porque no tienen alguna propuesta, porque no tienen la necesidad de proponer algo nuevo. Justamente está decayendo el cine de superhéroes, pero porque pasa con todos los géneros. Pero sigue funcionando, ese es el pedo. O sea, funciona, no es un pedo, pero con dinero. Ajá, no es un pedo porque al final a mí me parece que la industria sí se sostiene hoy en día por el cine de superhéroes. O sea, si sigue yendo la gente al cine es por eso, güey. Sí. Y está bien, es un mal necesario, por llamarlo de alguna forma. Sí, porque de hecho salía la propuesta, ¿no? De que en México cada película que se estrenaba dentro de México, $1 iba para las producciones nacionales. Uh-huh. Es decir, si por ejemplo hacía 300 millones de pesos, tenías 300 millones de, bueno, un peso de cada eso era para justamente hacer una nueva película. Entonces, sí es un mal necesario. Sí, pero es un mal necesario que debería regularizarse. Porque sí es necesario que estén las películas de superhéroes porque son las que meten dinero a taquilla, pero también es necesario que se regularice para que le metan más varo a las películas independientes y en este caso en México al cine mexicano, al buen cine mexicano. O sea, que le metan, que dejen las salas, o sea, porque vas a ver cualquier película, no sé, esta la última que salió de Tatiana Hueso o la de la de Historia de Policía, o sea, son contadas y salen en una sala. Sí. Y de repente en esa sala, o sea, en ese cine hay 30 Marvel y una mexicana y solamente en un horario. Entonces se tendría que regularizar. ¿Para qué? Pues para darle un poquito más de exposición. O sea, es como a todos les gustan las hamburguesas, pues hay que aventar un chingo de hamburguesas, ¿no, güey? O sea, también hay gente que quiere alimentarse bien. O hay que alguien tiene que hacer algo en las escuelas, o sea, haciendo la analogía de la alimentación, para explicarle a los niños que no está chido comer dulces todos los días, aunque estén ricos. También hay que comer comida nutritiva. Entonces, alguien tendría que estar ahí regularizando y tomando medidas para decir, ok, es necesario el cine de superhéroes porque es lo que sostiene a la industria, pero también, no mamen, vean películas. No mamen. Ajá, sí, o sea, hay que alimentarse de vez en cuando porque si no todos vamos a estar bien podridos de acá y nos va a valer madre lo que pase en el mundo, porque ahí se ve reflejado, o sea, parece mentira, pero al final de cuentas el que tú estés lleno de estímulos y de estímulos y de estímulos te hace no pensar, no analizar, no preguntarte el por qué están sucediendo las cosas, y por eso es que el cine también sirve como un agente de adoctrinación. Sí, justamente lo vieron los rusos, ¿no? Ajá. Y entonces los alemanes, lo principal, o decía, ¿no? Que de las artes, la principal es el cine, porque justamente adoctrina a las personas. Y entonces no solamente las adoctrinas, sino adquieres una forma de pensar y una forma de ver el mundo a través de las imágenes. Entonces, por eso es tan poderoso el cine. Y no hemos llegado ni a 200 años del nacimiento del cine. Van poquitos años. Aparte, ¿sabes qué es lo que decía ahora que estamos es que no es
visto las clases de semiótica, güey, pero están bien chingonas. Hay unos, ahora se está viendo, o sea, pero yo sí le sé. Sé que le sabes. Pero hay un, no recuerdo qué pensador fue, pero te mencionaba, es un marxista, y él estudió el cine y te explicaba que cuando tú entras a la sala de cine, apagan las luces y no es una cuestión de que tú quieras ser el personaje, sino que realmente te conviertes en el personaje. Sí, o sea, sí. Apagas el ego y automáticamente dejas de pensar que es una historia ficticia, te conviertes en esa historia. Y es por eso que cuando nosotros vemos historias en el cine de Brad Pitt, de La Roca, que nosotros queremos ser ellos. Sí. Nosotros no queremos ser, por ponerte un ejemplo, Tenoch Huerta. Nosotros queremos ser Brad Pitt. ¿Por qué? Porque nos ponen más a Brad Pitt que a Tenoch Huerta, güey. Sí. Entonces, nosotros nos deslindamos de nuestras raíces porque nos las quitan. Y nosotros durante 2 horas queremos ser el güey gringo que es millonario y que tiene un auto del año. Sí, no solamente en el cine. O sea, ¿cuántas veces no has visto en TikTok, en Facebook, en Instagram? O sea, todas estas publicaciones que justamente elevan o ciertos valores, ¿no? Hay un chico apenas, no sé, no recuerdo su nombre, pero que cerró una calle allá en Guadalajara. Ah, sí, el Fofo. Ándale, ese güey. Y entonces, justamente te empiezan como a adoctrinar, pero sin querer. Pero el cine lo hace queriendo. Sí, el ¿no? cine. Porque justamente tienes todas estas cosas que te dan estímulos. Y entonces a veces no eres consciente de lo que justamente estás viendo. Ajá. Entonces cuando estudias cine, cuando eres un poquito más crítico, o cuando estás o tienes otro tipo de vida, empiezas a ver algo totalmente diferente, ¿no? Cuando yo estaba niño, veía el cine mexicano, decía, es que no mames, está bien. Eso no pasa, o sea, esa no es mi vida, ¿no? Entonces, yo veía güeyes ricos o güeyes de la Roma y yo decía, no mames, o sea, yo no soy ellos. Ajá. Yo no me veo reflejado ahí. Y entonces es cuando yo creo que empiezas a valorizar ciertas propuestas o empiezas a ver algo o empiezas a buscar algo con lo que te sientas más empático. Pero muchas veces es apagar el cerebro, es estar 2 horas, 1 hora y media, lo que dura la película, salir y decir, chale, pues creo que la disfruté, me entretuvo, pero ya tienes algo dentro que te ha estado cambiando, ¿no? Y entonces, obviamente, mientras lo sigues consumiendo y mientras lo sigues consumiendo, empiezas a tener ciertos modismos, ciertas cosas que van más allá, ¿no? Que van en el subconsciente. Y entonces es lo poderoso del cine. Lo poderoso del cine. Pero a la vez puedes entender o puedes tener otro tipo de cine totalmente diferente, ¿no? Regreso un poquito a Tarkovsky porque cuando lo ves... no sé, güey, yo me sentí una mejor persona, o sea, sentía que mi vida había cambiado totalmente. O por ejemplo, cuando vi Juana de Arco de Dreyer, neta que chocaron todo en mi cabeza y dije, no mames. O sea, no sé, güey. Y lo malo, lo bueno, al fin y al cabo, es que pues tenemos este libre albedrío en el cual uno decide qué es lo que ve y qué es lo que no ve. Sin embargo, en las salas de cine no hay un libre albedrío. Tienes 30 películas de Marvel, tienes, no sé, a lo mejor una de cine mexicano y la de cine mexicano pues no es tan buena que digamos, ¿no? Sí, es una que vas a ver, porque al final es un negocio. Sí. Por eso te digo que debería, a mi forma de verlo, debería haber alguien que lo regularice. En teoría, diga, nosotros como nuevas generaciones, pues deberíamos de hacer eso. Pero ¿cómo vas a hacer eso si al fin y al cabo lo que mueve es el dinero? Y entonces hay cierta devoción en el dinero que no nos permite pues crear nuevas leyes que se supone, ¿no? Las hay, pero al fin y al cabo pues es un duopolio. Tienes a Cinemex, Cinépolis, y entonces ¿cómo vas a luchar contra un duopolio? A lo mejor la Cineteca podría, o a lo mejor la Casa del Cine, o a lo mejor tienes algunas otras, pero no hay tanta propuesta. No hay sí, al final cuando pasó esto del Tratado de Libre Comercio se metieron, ¡pum! Sí. Y ahí fue cuando adiós todos los cines chiquitos y vámonos a... Digo, no, tienen sus pros y sus contras al final de cuentas. Pero es que también viene esta parte de la oferta y la demanda, ¿no? Tienes oferta, tienes demasiadas películas de Marvel y no tienes demanda de otras películas, pero tampoco porque no hay una oferta. Es decir... Yo creo que sí hay ofertas, pero no hay demanda.
Justamente, porque en México es que sí se hacen se hacen bastantes películas al año. Y también están ahí los apoyos y que sí se utilizan. Pero el problema es que se hace cine no para generar no para generar dinero. Uh-huh. Porque sabes que si tú aplicas para un fondo, vas a ganar de lo que te den el fondo, o sea, tú como cineasta, sí. Nunca tienes en mente que vayas a ganar de taquilla. Sí, no, nadie. Al menos de que seas No Manches Frida o alguna de esas. Pero realmente dices, no, güey, yo meto esto, me dan el apoyo y yo ahí ya tengo mi salario, y yo gano de mi salario de lo que me dio el apoyo. O sea, no, uh-huh. El cine aquí en México no está hecho para generar dinero. Sí, no. El buen cine. Y en todo caso, pues tendría que ser una muy buena película, no sé. Como, bueno, no digamos muy buena película. Hay buenas pelis, pero la neta hay un chingo. La neta es que me mama el cine mexicano. Sí. Pero justamente por lo que te decía, o sea, yo cuando estaba niño veía, no sé por qué tengo vagos recuerdos de yo viendo las películas del 9, cuando existía el 9, y entonces veía películas mexicanas y veía Mi Barrio La Lagunilla y las pinches películas feas, ¿no? Y algunas buenas. Entonces, llegué a ver Elisa antes del fin del mundo, no sé si la llegaste a ver. Sí. Entonces decía, como que este tipo de cine sí me gusta, ¿no? Y entonces cuando era niño, pues empezaba a tratar yo de ver como cine mexicano que pues más o menos, o sea, porque por ahí. Sí, porque yo decía, qué pedo, o sea, yo no estoy viviendo este tipo de vida, yo no estoy viviendo, o sea, no era como para apagar mi cerebro como niño, porque como niño pues empiezas a explorar, ¿no? Y entonces dices, qué pedo, o sea, no sé qué estoy viendo. Pero bueno, regresando, creo que los estímulos justamente sirven para eso. Pero la oferta y la demanda, porque ¿a qué voy con esto? Que nos han adoctrinado para que nosotros veamos cierto tipo de películas. Y iniciaba el podcast diciendo que justamente las precuelas, las secuelas, las trilogías o cualquier franquicia... justamente está hecha para que tú no pienses, ¿no? Y entonces está hecha para que tú no pienses y entonces empieces a consumir lo que ya sabes, ¿no? Consumir papas. Porque las papas están ricas, entonces yo quiero papas. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros como mexicanos? Pues ver más cine mexicano. Entonces, cuando nosotros veamos más cine mexicano, empezaremos a demandar cine mexicano. Sí, claro. Porque lo único que nosotros demandamos ahorita es cine de superhéroes, pero justamente ya está en decadencia. Yo creo que su pico máximo fue Avengers Endgame, ¿no? Por ahí. Endgame, ajá. Entonces pasa eso con los géneros, con cualquier género. Tienes una película que inicia, tienes el pico y luego tienes la decaída. Y entre esas, pues obviamente tienes algunas buenas propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa con el western, ¿no? Pasó con el western, que había tantas películas que ya la gente decía, ya no quiero ver más. Entonces pasa ahorita lo mismo con Marvel. O sea, las vemos porque justamente... Porque es Marvel. Sí, no quiero pensar, quiero a lo mejor lavar los trastes, güey. Quiero lavar los trastes o me quiero aventar una comidita. No sé, no quiero saber ahorita nada de... Y ahora que ya lo puedes ver en plataformas, es como me siento en mi casa y hago lo que sea. Sí, no quiero ahorita ver no quiero ver nada más que Marvel. Y no me... bueno... Esa es otra cosa, pero por ejemplo Marvel agarra a ciertos directores que por ejemplo ganan Óscares y los productores, sí, ¿no? Entonces por ejemplo no les da tanta libertad, pero ¿por qué? Pues porque tienen que hacer un producto, tienen que hacer un molde, tienen que hacer algo para que entretenga a la gente. Y entonces yo creo que ya está el problema, que muchas veces el cine se ve como entretenimiento, siendo que el cine no solamente es entretenimiento. El cine, alguna vez escuché una analogía de Iñárritu que decía el cine es como el agua. El cine es océano, perdón, el agua es océano, es mar, es agua dulce, es agua salada, puede ser muchas cosas, tiene muchas formas. Y de ahí justamente yo creo que agarró este gordito que ya se me olvidó su nombre. El del Toro. San Guillermo del Toro. Sí. Su nombre, ¿no? La forma del agua, porque no tiene forma. Entonces el amor no tiene forma, el cine no tiene forma, no es una sola cosa, son muchas cosas. Pero lo único que actualmente se ve es como entretenimiento. Y entonces, si nos salimos de un molde de entretenimiento, puedes ver cine contemplativo, o cine documental, o cine, bueno, se le llama slow cinema, o puedes ver un chingo de cosas. Pero yo creo que ahí viene la oferta y la demanda.
Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Se puso intensa la plática, se puso buena y la verdad iba por un camino chido, pero este tema pues da para largo. Entonces, ¿cómo ves si nos aventamos otro acerca de lo que representa el cine? Sí, ahorita justamente pues no hablamos de lo que hablábamos. De A24 porque no vi la película. Ya no, pero se puede hablar, ¿no? Digo, que es una productora, que es una distribuidora, a qué se dedica justamente. Sí. O inclusive podríamos tomar de ejemplo S8, ¿no? Pero sí, hablamos la siguiente. Ahorita yo creo que ya nos colgamos bastante. Sí, pueden salir bastante. Colgate. Sí. A lo mejor y anotar algunas cositas de aquí y retomarlas en un siguiente podcast. Sí, muchas gracias. La neta, estuvo muy rica la plática. Se fue yendo por Es que traía lados. Traía truco. Ahí, hijo de pinche Dani, te pasaste. Bueno, amigos, pues muchas gracias por todo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos en un próximo capítulo de este podcast de S8 Cine. Cuídense y muchas gracias por los que llegaron hasta acá, ¿no? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó a lo más importante? Alguien se fue a ver una película de Marvel, ¿no? Mejor. No mames, ya vamos. Va que va. Pues muchas gracias. Cuídense. Bye.